Me llamo Vanessa y tengo 26 años. Llevo trabajando como niñera desde los 18, siempre en casas del sur de la ciudad, Coyoacán, San Ángel, a veces por Tlalpan. Esta historia la cuento porque, aunque he aprendido a reconocer los límites de mi trabajo, a veces la intuición grita tan fuerte que no puedes ignorarla. Lo que vi, lo que descubrí, me cambió. Y a veces me despierto oliendo eso otra vez, como si lo tuviera pegado en la garganta. Era septiembre, todavía hacía calor aunque las lluvias ya empezaban a dejar charcos en las esquinas. Me llamaron para cuidar a un bebé de apenas 8 meses, en una casa ubicada en la colonia Chimalistac, justo a espaldas de una de esas casas grandes de Avenida Universidad, con rejas altas y árboles enormes que casi tapan el cielo. La mamá se llamaba Lucía, una mujer amable pero tensa, siempre con el celular en la mano. Trabajaba en la Secretaría de Cultura, y su esposo, Guillermo, según me dijo, tenía un taller de restauración de libros antiguos en la misma casa. Era él quien pasaba más tiempo allí, en un pequeño cuarto que daba hacia el fondo, bajando unas escaleras viejas. Nunca me pidió que bajara. Durante las primeras semanas todo parecía normal. La casa era silenciosa, el bebé dormía mucho y yo aprovechaba para estudiar un poco o revisar el celular. A veces, cuando pasaba cerca de la puerta que daba al sótano, un olor extraño salía por la rendija. Era fuerte, una mezcla entre tierra mojada, madera podrida y algo más, como hierro oxidado. Pensé que sería moho, o ratas muertas, o humedad atrapada. Una tarde me animé a decirle a Lucía: «Oye, perdón, ¿sabes que hay un olor raro que viene del sótano?» Ella me miró unos segundos, como si no supiera de qué hablaba. Luego sonrió, nerviosa. «Guillermo guarda cosas viejas ahí. A veces huele raro, sí, pero no pasa nada. Mientras el bebé esté bien, ¿no?» No insistí. No era mi casa. Pero el olor empeoraba. Cada día que entraba, sentía cómo me apretaba el estómago. Ya no solo salía del sótano. Se metía por las escaleras, invadía la sala, impregnaba la ropita del bebé. Una vez, cuando le cambié el pañal, pensé que venía de él. Pero no. Era la casa misma. Y lo peor, Guillermo nunca salía de su taller. Apenas si lo veía. Se movía como un fantasma, siempre bajando y subiendo con cajas cubiertas por mantas. Entonces empecé a notar algo más. Al bebé le lloraban mucho los ojos. Lucía decía que era alergia al polvo. Pero yo cuidé muchos bebés y sé cómo suena un llanto de incomodidad. Era diferente. Era como si le ardiera todo el cuerpo. Y las veces que dormía, se retorcía en la cuna. Me empezó a dar miedo estar ahí. Una noche, Lucía me avisó que se atrasarían. Eran casi las 8. Guillermo salió de su taller y me ofreció un té. No lo acepté. En cambio, mientras él fue a la cocina, me acerqué al sótano. Había dejado la puerta entreabierta. Me detuve en el primer escalón. El olor era asfixiante. Y entonces oí un sonido, como un gemido, bajo, casi humano. Me congelé. No bajé ese día. Pero algo dentro de mí se activó. Empecé a revisar la casa cuando el bebé dormía. En un closet del pasillo encontré una caja de fotografías viejas. Me llamó la atención porque había retratos de niños. No del bebé, sino de otros. Al menos 6 o 7, de diferentes edades. Algunos parecían tristes, otros, borrosos como si los hubieran tomado a escondidas. Una tenía escrito con marcador atrás: Mayo 2016. Ya no llora. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quiénes eran esos niños? Al día siguiente le pregunté a Lucía directamente. Le mostré una de las fotos. ¿Son familiares tuyos? Ella se quedó helada. Me arrebató la foto y la guardó sin decir nada. Solo dijo: «No te metas en lo que no entiendes, Vanessa. Por favor, haz tu trabajo y ya». Y me echó de la casa temprano.
Pensé que me iba a correr, pero al día siguiente me volvió a llamar como si nada. Entonces supe que tenía que ver qué había en ese sótano, aunque no fuera mi casa, aunque no fuera mi problema, porque ese olor no podía ser normal. Planeé todo. Un sábado me ofrecía quedarme hasta más tarde, diciendo que podía ayudarles mientras iban a una boda. Aceptaron. Lucía se fue primero. Guillermo bajó al sótano después de darme un saludo seco. Esperé una hora. Luego bajé. Los escalones crujían. Era un sótano grande, más de lo que imaginaba, con estantes llenos de libros apolillados. Una lámpara colgaba del techo, débil. El olor era insoportable. Tenía que taparme la nariz con el suéter. Entonces vi las cajas. Había 5, todas iguales, de plástico opaco, con etiquetas numéricas. Me acerqué a la más cercana. La abrí. Ropa de niño, pequeña, doblada cuidadosamente, con manchas, no de tierra. Abrí otra. Juguetes. Un osito con un ojo arrancado, un biberón quebrado. En la tercera caja, no pude contener el vómito. Eran mechones de cabello, atados con ligas, algunos aún con horquillas de colores. Corrí hacia las escaleras, pero antes de subir, escuché pasos. Guillermo estaba en la entrada del sótano, mirándome, sin expresión. No debiste bajar, dijo simplemente. No pude hablar, me paralizó. Te dije que no era tu asunto. Se acercó lentamente. Tenía algo en la mano, una herramienta de metal. Pensé que iba a golpearme, pero en lugar de eso, señaló una esquina del sótano. Un congelador viejo, de esos horizontales. Ahora ya sabes, dijo. Y no sé si fue amenaza o resignación. Subí como pude. No llamé a la policía. No todavía. Llamé a una amiga. Le conté todo entre lágrimas. Le pedí que viniera por mí. Cuando salí, Guillermo se había encerrado otra vez. Lucía llegó una hora después y me gritó que me fuera, que no entendía nada, que arruinaría todo. Días después, llamé de forma anónima a la Procuraduría. Conté todo. No sé qué hicieron con eso. Nadie me contactó. Pero a la semana siguiente, la casa se puso en venta. Vi el letrero. Hoy ya no paso por ahí. El olor se me quedó grabado, como algo que se adhiere al alma. Y cada vez que veo a un niño en la calle con la mirada baja, me pregunto cuántos más habrán pasado por esa casa sin que nadie dijera nada. Pensé que al irme de esa casa todo acabaría. Que con la llamada a la Procuraduría bastaría para que las autoridades hicieran su trabajo y enterraran el asunto, literalmente, si era necesario. Pero eso no pasó. Pasaron 2 meses. Volví a mis rutinas, clases en la tarde, otros niños que cuidar en casas diferentes. Todo en colonias conocidas, familias tranquilas, nada raro. Pero aunque mi cuerpo estaba en otros lugares, mi mente no salía del sótano. No había forma de comprobar si mi denuncia surtió efecto. Nunca recibí una llamada, ni un correo, ni una sola pregunta por parte de nadie. Un día me armé de valor y pasé de nuevo por Chimalistac. La casa seguía ahí. El letrero de "se vende" ya no estaba. Había sido reemplazado por una reja recién pintada. Las ventanas tenían cortinas nuevas. Y lo más raro, no había señal de movimiento, ni un coche, ni un sonido. Nada. Decidí dejarlo. Seguí con mi vida. Pero una tarde, a finales de noviembre, recibí un mensaje en mi celular de un número desconocido. No decía mucho. ¿Sabías que Lucía ya no vive con él? Lo ignoré. Pensé que era una broma, o alguien que se enteró de mi trabajo en esa casa. Pero al día siguiente, otro mensaje llegó. Vanessa, ella te quiso proteger, pero ya no está. Contesté de inmediato. ¿Quién eres? No hubo respuesta. La paranoia volvió.
Empecé a revisar los portales de noticias, buscando algo, cualquier pista. Desapariciones, denuncias, hallazgos. Pero nada. Todo silencio. Un fin de semana, mientras ayudaba en la tiendita de mi tía en Mixcoac, vi a Lucía. Estaba en la fila de las tortillas. Tenía el cabello más corto, la mirada perdida. Me acerqué. Lucía, soy Vanessa, ¿te acuerdas? Ella me miró como si viera un fantasma. No estás bien, me dijo. No debiste bajar ese día. ¿Qué pasó con Guillermo? No preguntes. Intenté tocarle el brazo, pero se alejó como si quemara. ¿Dónde está el bebé? Ella tembló. Luego, bajando la voz, dijo: Está con mi hermana. Lo saqué. No volveremos ahí. Pero tú, aléjate. Él no olvida. Y se fue, dejando su bolsa de tortillas olvidada en el mostrador. Esa noche no dormí. Empecé a pensar en el congelador del sótano, en las cajas, en el biberón roto, y en una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Por qué nadie hacía nada? Entonces decidí buscar. No me bastaba con su silencio. Fui al Archivo General de la Nación, buscando acceso a denuncias públicas. Nada sobre esa casa. Luego a foros en línea, donde a veces se filtran datos extraoficiales. En uno de ellos, alguien preguntaba por una casa en Chimalistac con historial oscuro. Otro usuario respondió con una imagen de Google Maps, la casa de Guillermo. Seguí el hilo. Ahí supe algo que me dejó helada. En 2018, antes de que Lucía se casara con Guillermo, vivía otra mujer en esa casa. Se llamaba Maribel. Estaba registrada como su esposa. Murió en un accidente doméstico, supuestamente. No hubo entierro público. Nadie reclamó el cuerpo. Y no hubo investigaciones. Revisé más. Encontré una publicación en una red local. Un mensaje perdido en el tiempo, publicado por alguien llamado EAB en 2019. Si llegas a cuidar a un niño en la calle Chimalistac, Casablanca de Portón Azul, sal de ahí. No importa si te pagan bien, no te metas. La fecha coincidía con la foto de aquel niño en la caja. Mayo 2016. Ya no llora. Entonces entendí que no era la única, que otras personas habían pasado por lo mismo. Algunas quizás salieron, otras no lo sabemos, pero la gota final fue un sueño que tuve. No creo en premoniciones, ni en cosas sobrenaturales. Pero esa noche, soñé que estaba en el sótano otra vez. Estaba oscuro. El congelador estaba abierto. Algo dentro movía los pies, pero no eran de un adulto. Eran pequeños. No podía ver la cara. Solo la piel azulada y una manta con dibujos de elefantes. Desperté empapada en sudor. Ya no podía seguir viviendo con esa duda. Llamé a una amiga que trabaja en un medio local. Le conté todo. Ella dudó, claro, pero me creyó lo suficiente como para ayudarme a investigar registros de nacimientos, desapariciones, denuncias archivadas. Encontramos algo más. Una mujer de Iztacalco denunció a Guillermo en 2014 por acoso. Nunca procedió. Ella dijo que él la contactó fingiendo buscar niñera, pero luego desapareció con su hijo. El niño apareció 2 días después en una clínica, deshidratado, con signos de haber estado encerrado. El expediente se cerró por falta de pruebas. Le mostré todo eso a mi amiga. Me prometió que haría un reportaje, aunque sin mencionar mi nombre. Pero pasaron 3 semanas y no supe más de ella. Hasta que un día recibí un correo desde su dirección. Solo decía: déjalo, hay gente que no quiere que esto se sepa. La casa, según lo último que supe, fue comprada por una pareja extranjera. El portón ya no es azul, es negro. Hay cámaras nuevas en la entrada.
Nadie responde al timbre. Intenté contactar a Lucía una vez más. Su número ya no existe. Me dijeron en la Secretaría de Cultura que renunció, que se mudó del país. Nadie sabe a dónde. No puedo probar nada. No tengo cómo mostrarle a la gente lo que vi. Pero no puedo olvidar ese sótano, ni los mechones de cabello, ni el biberón roto. Y cada vez que paso cerca de alguna casa con un letrero de niñera solicitada, pienso en cuántas mujeres jóvenes entran sin saber lo que hay detrás de ciertas puertas. Me prometí no volver a acercarme, pero un día, ya entrada la noche, volví a pasar por esa calle. No sé por qué. Tal vez porque parte de mí espera ver a uno de esos niños, salir corriendo, escapar de ese olor, de esa oscuridad. Y ahí estaba, una silueta, parada frente al portón negro. No se movía, no hizo gesto alguno. Era un niño pequeño, con pijama blanca y la mirada vacía. Pero cuando me acerqué para ayudarlo, desapareció entre los árboles. Corrí. No quise mirar atrás, porque ya no estoy segura de lo que vi. Pero esa noche, al regresar a casa, el mismo olor estaba en mi ropa, y supe que todavía no termina. Mi nombre es Laura Gutiérrez. Tengo 29 años y soy niñera desde que terminé la prepa. Me especialicé en cuidar niños con condiciones especiales porque mi hermana menor nació con una discapacidad auditiva, así que crecí aprendiendo a comunicarme con señas y a tener paciencia. He trabajado con familias en Querétaro, León y desde hace poco, en San Luis Potosí. Fue aquí donde me tocó cuidar a Isabela, y donde mi vida se partió en dos. Llegué a la colonia Los Encinos a finales de noviembre. Es un fraccionamiento privado al norte de la ciudad, rodeado de cerros bajos y parcelas sin desarrollar. Calles bien pavimentadas, cámaras en cada esquina, caseta de vigilancia y casas grandes con cochera para 2 autos. Ahí vivían los padres de Isabela, una pareja joven, los 2 abogados, siempre con prisa, siempre al teléfono. Me entrevistaron en la terraza mientras una señora con filipina blanca me ofrecía agua de limón. Todo parecía ordenado, impersonal, como si más que una casa fuera un showroom de muebles. Isabela tenía 7 años, pero parecía más pequeña. Era menudita, con el cabello muy oscuro y liso hasta los hombros, y unos ojos enormes, atentos a todo. Me habían dicho que era muda, pero no sorda. Sabía leer los labios y usaba lenguaje de señas básico. Desde el primer día noté que era lista, silenciosa, pero muy expresiva. Podía entenderte con una sola mirada. Me contrataron de inmediato. Mi horario era de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. A veces los papás no regresaban hasta las 10. Decían que el trabajo los absorbía, pero siempre llegaban oliendo a vino caro. Durante el día, la casa era silenciosa. Yo ayudaba a Isabela con sus tareas, preparábamos la cena juntas, veíamos películas. Todo era normal, hasta que pasaron 2 semanas. Ahí empezó a señalar la ventana. Era una ventana pequeña en el pasillo del segundo piso, justo frente a su recámara. Una ventana que daba a la casa vecina, separada por una barda alta y un pequeño callejón de servicio. No tenía nada de particular. El vidrio esmerilado, con una cortina blanca delgada, y afuera, solo una pared sin ventanas visibles. Nada. La primera vez lo hizo una noche, cuando íbamos a cepillarnos los dientes. Se detuvo en seco, alzó la mano y apuntó. No dijo nada, no se movió. Me giré para ver qué señalaba, y solo estaba esa ventana. La suya. No había nadie afuera, no había ruido. Le pregunté en señas qué pasaba, pero no me respondió. Bajó la mano y entró a su cuarto como si nada. Lo hizo al día siguiente, y al siguiente, siempre a la misma hora, 8:15, justo antes de meterse a la cama. Se detenía frente a la ventana, la señalaba, se quedaba quieta unos segundos, y luego se iba.
No tenía miedo en la cara, ni angustia, solo atención. A la quinta noche, ya me tenía nerviosa. Me acerqué al cristal y miré afuera con atención. Oscuridad. El muro de la casa de junto. Una lámpara del callejón encendida. Luz amarilla tenue. Nada más. Pero el hecho de que lo hiciera siempre a la misma hora empezó a incomodarme. Parecía un ritual. Le escribí a su mamá preguntándole si sabían algo, si Isabela había visto algo raro desde esa ventana. Me respondió 3 horas después, con un simple: no, ignórala si hace cosas raras, tiene sus mañas. Intenté seguir el consejo, pero no pude, porque esa misma noche, mientras fregaba los platos después de acostarla, escuché un golpe seco en el piso de arriba. Subí corriendo. Isabela estaba despierta, parada en el pasillo. Señalaba de nuevo, pero esta vez su cara era distinta, seria. Apuntaba con insistencia. Me acerqué al cristal, y esta vez me pareció ver algo. Una sombra que cruzó rápido frente a la lámpara del callejón. No un gato. Era más alto, como una persona. Me asomé por la ventana del cuarto de servicio, que daba al mismo callejón pero con más ángulo. Nada. El callejón estaba vacío. Regresé a la niña y le pregunté en señas: ¿qué viste? Ella solo se abrazó a sí misma. No respondió. A la mañana siguiente, llegué más temprano. Aproveché que la señora de limpieza aún estaba en la casa, y le pregunté si sabía algo del callejón o de la casa de al lado. Frunció los labios, y dijo que ahí vivía un señor mayor, solo. Casi nunca salía. Que la casa parecía abandonada, pero a veces se oían ruidos. Cuando le conté lo de la niña, bajó la voz. Dicen que ese señor tenía un hijo que se perdió hace años, pero no se habla de eso. Nunca salió en noticias, todo muy callado. El viernes, decidí quedarme unos minutos más después de que llegaran los papás. Fingí estar revisando mis cosas, pero en realidad esperé la hora exacta. A las 8:15, me asomé por la ventana sin que Isabela me viera. Y ahí lo vi. Alguien, en el callejón, junto a la pared, no se movía. No estaba de frente, solo de perfil, quieto, mirando a la ventana. Llevaba algo como un abrigo oscuro, y tenía el cabello desordenado. Pero no hacía nada. Solo estaba ahí. Me quedé paralizada. No sabía si debía decir algo. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Le conté a los papás. No me creyeron. El papá dijo que tal vez era un velador, y que no exagerara. La mamá fue más directa. Si la niña no tiene miedo, tú tampoco deberías. No necesitamos niñeras sugestionables. Me dieron a entender que si insistía, perdería el trabajo. Así que guardé silencio. Esa noche, soñé con la ventana. A la semana siguiente, cuando salía del fraccionamiento, me crucé con un policía de seguridad privada que me detuvo para revisar la cajuela. Era de protocolo, pero aprovechando, le pregunté si sabían algo raro del callejón junto a la casa. Me miró un segundo, dudó, y luego dijo: hay cámaras, señorita, pero ese punto justo no lo cubre bien. Ya ha habido reportes de alguien que entra ahí por la noche, pero no ha pasado nada. Entonces los vecinos no quieren hacer ruido. Volví a la casa más atenta que nunca. Esa noche, antes de subir, tomé mi celular y abrí la cámara. Me preparé. Cuando Isabela señaló, grabé en silencio. Y vi. Del otro lado del cristal, en el muro, estaba alguien. Un hombre. Muy quieto, con la cabeza ladeada. No tenía expresión, solo nos miraba. En la grabación solo se veía una figura oscura, apenas iluminada. No se escuchaba nada, pero Isabela no se movía. Me giré hacia ella. Por primera vez en semanas, me hizo una seña completa. Él me mira todas las noches. Llamé a la policía. Vinieron.
Revisaron, pero no encontraron a nadie. Dijeron que era un indigente, que tal vez entró por un agujero en la barda de atrás, que no era peligroso, que la casa vecina estaba vacía desde hacía meses, que no me preocupara. Pero en el video que grabé, si te fijas bien, no era un indigente, era un adolescente, un niño, tal vez de 12 o 13 años. La imagen es borrosa, pero se le ven los ojos, vacíos, tristes, y en el fondo, en un segundo del video, justo antes de que se apague la lámpara del callejón, se ve otra cosa. Una puerta entornada al fondo del callejón. Una que yo nunca noté. A los días, la policía volvió, pero solo para notificar que no había señales de ingreso en la casa vecina. Sin orden judicial, no podían entrar. Pero desde ese día, Isabela dejó de señalar la ventana. No porque el niño dejara de aparecer, sino porque ahora miraba desde otra parte. Lo vi, una semana después, desde el retrovisor del coche. Estaba de pie, en la banqueta, mirando la cochera. No se movía. No era un fantasma. No era una sombra. Era alguien de carne y hueso. Dejé el trabajo 2 días después. Hasta hoy, cada vez que paso por un callejón, volteo por reflejo, y en cada ventana que se ilumina al caer la noche, creo verlo. Quieto, observando. No supe quién era, no supe qué quería, pero desde entonces, entendí algo que nadie me dijo al aceptar ese empleo. Las colonias cerradas solo encierran las casas, no lo que vive alrededor. Pensé que al dejar el trabajo me libraría de todo, que con el tiempo el recuerdo se diluiría como una pesadilla mal dormida. Pero no pasó. Lo que vi en esa casa, lo que Isabela vio cada noche, no era algo que se pudiera archivar en una carpeta mental de cosas raras. Era real. Y aunque me fui, algo me siguió. Después de renunciar estuve semanas sin tomar otro empleo. Me quedé en casa de mi prima, en la colonia Morales, donde rentábamos un cuartito con baño compartido. A veces me despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien me observaba por la rendija de la cortina. No había nadie, claro, pero esa costumbre de voltear, de buscar con la mirada figuras donde no debería haberlas, se volvió permanente. Intenté convencerme de que era estrés, que había sido una coincidencia. Tal vez el adolescente del callejón era un chavo de la zona que entraba por las bardas para robar cosas menores o por morbo. La mente es buena para inventarse explicaciones cuando las necesita. Hasta que me llegó un mensaje. Era de la señora Marisa, la mamá de Isabela. Me escribió por WhatsApp a las 11 de la noche, cosa que nunca había hecho antes, ni siquiera cuando trabajaba ahí. El texto decía: «Hola Laura, ¿podemos hablar? Está pasando algo raro con Isa». Tardé 5 minutos en responder. Le dije que sí. Me llamó por teléfono. «Perdón por la hora», me dijo, «pero no sé con quién más hablar. Desde que te fuiste, Isabela no habla, no juega, no duerme. Solo se queda sentada frente a la ventana. Y hace dibujos. Muchos. Dibujos de un niño. Siempre el mismo. Y siempre está detrás de una ventana. Lo peor es que ahora lo dibuja dentro de la casa, frente a ella, como si estuviera con nosotros». Me quedé en silencio. Intentamos que hablara con un psicólogo, pero se cierra. No usa señas, solo dibuja. ¿Y la policía? No queremos alarmar a nadie. No hay evidencia de nada. Pero, ¿tú todavía tienes el video que grabaste? Le dije que sí. Lo tenía guardado en la nube. Me pidió que se lo enviara. Lo hice. Una semana después, volvió a escribirme. Esta vez, su tono era diferente. Me citó en una cafetería del centro, frente a la iglesia del Carmen.
Era un miércoles por la tarde. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Marisa estaba pálida, más delgada. Tomaba el café con manos temblorosas. Isabela dice que el niño vive en la casa de al lado, pero que no es un niño, que no sabe cómo explicarlo. Solo dice que no puede hablar con él, que él no responde. Sacó una carpeta de Manila y me pasó unos dibujos hechos con lápiz y crayolas. Eran decenas, todos del mismo rostro, ojos grandes, expresión triste. Siempre tras una ventana. En uno de los dibujos, el niño estaba en una cocina, en otro, sentado en la escalera. Todos desde la perspectiva de Isabela. ¿Y han visto a alguien? No. Pero empezamos a notar cosas, pequeñas, pisadas en la terraza. Un vaso que no estaba donde lo dejamos. Una vez, el microondas encendido sin razón. Pensamos que era la niña, pero no puede ser todo ella. Yo no sabía qué decir. Sentí una mezcla de culpa y miedo. No haber insistido más cuando trabajaba ahí. No haber llamado a alguien. Pero, ¿a quién se le llama cuando hay un niño extraño observando por una ventana, sin que haya delito? Entonces Marisa me miró a los ojos y soltó algo que me heló. Isabela no dibuja al niño como un extraño. Dice que lo conoce. Dice que se llama Emiliano. Ese nombre no significaba nada para mí, pero a ella sí. Me lo explicó. Según la señora de limpieza, ese era el nombre del hijo del viejo que vivía en la casa contigua. Se perdió hace más de 6 años. Nunca hubo denuncia formal. Todo se manejó con discreción. El viejo era de familia importante, dueños de terrenos, con palancas en el gobierno. ¿Y si Emiliano nunca se fue? Le dije, en voz baja. Ella me miró con una mezcla de horror y esperanza, como si alguien más pensara lo mismo que ella, y eso la aliviara, aunque fuera terrible. Decidimos hacer algo. Conseguimos un dron, uno sencillo, de esos para principiantes. El esposo de Marisa lo compró diciendo que era para jugar con su hija, pero en realidad era para revisar el terreno desde el aire, volarlo por encima de la barda, grabar el callejón, asomarse por los techos de la casa vecina. Lo hicimos un sábado al mediodía. Isabela estaba con nosotros. No decía nada, pero sostenía su cuaderno con fuerza. Volamos el dron desde el cuarto de servicio. Dimos varias vueltas. La casa vecina estaba sucia, abandonada, pero no completamente vacía. Había trastes en la cocina, una silla rota, una cobija extendida en un rincón, y entonces lo vimos. En el segundo piso, junto a una ventana, había un colchón. Sobre él, algo se movió. La grabación no fue clara, pero vimos una figura, acostada, tapada hasta la cabeza, y vimos algo más, en la pared, con letras grandes hechas con marcador negro. No me saquen. Ese mismo día, llamaron a las autoridades. Fue complicado. Hubo resistencia. El anciano negó todo. Pero los vecinos se enteraron, y la presión social fue creciendo. El fraccionamiento entero se volvió un hervidero de rumores. Hasta que una semana después, con orden judicial en mano, entraron. Encontraron a un adolescente encerrado en el cuarto del fondo, sin luz eléctrica, desnutrido, lleno de moretones viejos. El acta oficial no detalló nombres, pero supimos por la señora de limpieza que era Emiliano, el hijo del viejo. Había estado ahí todo el tiempo, nunca se perdió, nunca salió. Isabela lo había visto desde siempre. Los padres fueron detenidos. El caso llegó a los medios brevemente, sin detalles. Se manejó como privación ilegal de la libertad en el seno familiar. Lo demás se tapó. Isabela empezó a hablar poco a poco. No con palabras, pero con señas más complejas. Empezó a dormir mejor. A veces me envía dibujos por WhatsApp. Esta semana me mandó uno. Era de 2 niños, sentados frente a una ventana, mirando hacia afuera. Yo sigo en San Luis Potosí. Tomé un empleo con otra familia, al sur, por Lomas del Tecnológico. Pero nunca más acepté casas con ventanas que den a callejones.
Y cada vez que escucho a alguien decir que en las colonias cerradas no pasa nada, solo me queda una cosa por responder. No es que no pase, es que nadie se atreve a mirar. Me llamo Mariana, tengo 29 años y desde los 17 he trabajado como niñera en Ciudad de México. He cuidado bebés, niños pequeños, adolescentes con necesidades especiales. He trabajado con familias de todo tipo, algunas frías, otras muy cálidas, algunas que me trataron como parte de la familia y otras que me hicieron sentir como un mueble más. Pero la familia Gálvez fue otra cosa. Desde el principio algo se sintió mal, aunque no lo supe poner en palabras hasta que ya era demasiado tarde. Todo comenzó cuando respondí a un anuncio publicado en un grupo de Facebook para niñeras. Una mujer pedía a alguien de confianza, con experiencia en primeros auxilios y disponibilidad de lunes a viernes por las tardes, en la colonia Narvarte. Pago semanal, en efectivo. Contesté. Me escribió por privado y me citó al día siguiente. Se llamaba Rebeca Gálvez. La casa estaba en una calle tranquila, cerca de la glorieta de Etiopía. Una casa antigua, de esas con patio central, remodelada pero aún con piso de mosaico y techos altos. Me abrió la puerta Rebeca, una mujer de unos 40 años, arreglada, educada, pero seca. El tipo de persona que da la impresión de estar tolerando tu presencia más que dándote la bienvenida. Gracias por venir. Pasa, por favor. ¿Tienes papeles en orden? Fue lo primero que me dijo. Le mostré mis certificaciones, le hablé de mi experiencia y referencias. Apenas me escuchó. Solo dijo, muy bien, mañana empiezas. Ni una palabra más. Me presentó con Leo, su hijo. Leo tenía 8 años, un niño delgado, ojos grandes, cabello lacio, educado, callado. Cuando me vio, apenas levantó la mirada. Rebeca me explicó su rutina, me mostró su cuarto, los horarios de la tarea, el refrigerio, todo bien detallado en una hoja impresa. La primera semana transcurrió sin sobresaltos. Leo era obediente, un poco retraído, pero no me pareció raro. Muchos niños lo son, sobre todo si han tenido varias niñeras antes. Lo único que me llamó la atención fue que a veces se quedaba mirando por largos ratos la ventana del patio, como si esperara a alguien. Otras veces, se quedaba dormido en el sofá antes de la cena, cosa que su mamá atribuía al agotamiento del colegio. La segunda semana conocí a Sergio. Era el hermano mayor de Rebeca, según me dijo ella misma. Llegaba todos los martes y jueves por la tarde a ayudar con la casa, según sus palabras. Era un hombre alto, calvo, de unos 50 años, con voz suave y una sonrisa constante que no me gustaba. Había algo en su mirada que no cuadraba, una manera de mirar a Leo que no era natural. Lo observaba como si evaluara algo, como si lo midiera. Siempre le traía algún regalo, un dulce, un juguetito, una playera. Y cada vez que Sergio llegaba, Leo se ponía tenso, dejaba de hablar. Su cuerpo se encogía ligeramente. Una tarde, mientras Leo hacía la tarea y yo lavaba los trastes, escuché a Sergio decir desde la sala: «Ven, te quiero enseñar algo que traje para ti». Me asomé. Leo dudaba en levantarse. Sergio ya tenía la mochila abierta y sacaba algo. No lo vi, porque justo en ese momento entró Rebeca. Me miró y me dijo: «¿Te puedo pedir que no invadas los momentos familiares? Tú estás para cuidar, no para supervisar a los adultos». Lo dijo con tono suave, pero me dolió. Me regresé a la cocina y no dije nada. Esa noche, cuando Rebeca me pagó, me advirtió: «Por favor, no hagas suposiciones. Sergio es parte fundamental de esta familia. Lo digo porque a veces, las niñeras creen que saben más de lo que entienden». No contesté. Pero desde ese día comencé a estar más atenta. Leo empezó a tener comportamientos distintos. Se orinó 2 veces en la cama en menos de una semana. Empezó a morderse las uñas hasta hacerse sangre. A veces, cuando me acercaba de improviso, se sobresaltaba como si temiera un golpe. Y cada vez que Sergio se iba,
Leo se encerraba en el baño. A veces, hasta 40 minutos. Sin ruido. Sin llorar. Solo encerrado. Una tarde, cuando Sergio ya se había ido, vi que Leo tenía un moretón en la parte interna del brazo. Le pregunté qué le había pasado. Jugando me pegué, dijo sin mirarme a los ojos. Al día siguiente tenía un rasguño en el cuello. Fue con la mochila, me respondió. Ya no lo soporté. Llamé a mi hermana, que es trabajadora social. Le conté todo. Me dijo que con lo que tenía no bastaba para denunciar, pero sí para levantar una alerta, que grabara si podía o tomara notas. Me dio un número del DIF. Así lo hice. Guardé un cuaderno donde escribía todo. Fechas, comportamientos, lo que decía Leo, cuando venía Sergio, qué pasaba después. Y una tarde, mientras limpiaba el cuarto del niño, encontré algo que me confirmó lo que temía. Debajo del colchón, bien escondido entre 2 libros escolares, había una hoja escrita a mano con letra infantil. Decía: cuando viene el tío me duele, no quiero que venga, no le digas. Me dijo que si digo algo me va a llevar. No podía creer lo que leía. Me temblaban las manos. Le tomé una foto con mi celular y la guardé. Esa misma noche, hablé con mi hermana y decidimos hacer la denuncia. Fui al DIF, entregué la hoja, expliqué todo lo que sabía. Me dijeron que investigarían, que no dijera nada a la familia, que me mantuviera alerta. Una trabajadora social fue al colegio de Leo a hacer preguntas discretas. Al parecer, otros maestros también habían notado cosas raras. Una semana después de la denuncia, recibí una llamada de Rebeca. ¿Podrías venir hoy más temprano? Era raro. Acepté. Cuando llegué me estaban esperando. Rebeca, Sergio y una mujer que no conocía. La desconocida me pidió sentarme. Era abogada. Sabemos que hiciste una denuncia falsa contra un miembro de esta familia. Tenemos evidencia. Hemos hablado con otros padres para los que has trabajado. Queremos que te retires voluntariamente antes de que esto escale. Me quedé paralizada. ¿Evidencia de qué? Yo no he mentido en nada. No tienes pruebas, Mariana. Estás inventando cosas por alguna razón personal. Esto no es aceptable. Intenté defenderme, pero era inútil. Me dijeron que si no me iba, llamarían a seguridad privada, que me estaban grabando, que ya habían notificado a sus abogados. Tuve que salir. Estaba furiosa, impotente, llena de rabia. Fui al DIF otra vez. Me dijeron que la familia negó todo, que Leo fue entrevistado y no dijo nada comprometedor, que no podían hacer más sin pruebas claras. Me mostraron el reporte y lo que había dicho el niño. Mi tío me cuida, no pasa nada. Una semana después, mi hermana recibió una llamada anónima donde le advertían que dejara de meterse. Le dijeron su nombre completo, dónde trabajaba y que sabían que tenía hijos. Fue entonces que entendí que la familia Gálvez no era una familia cualquiera. No era solo una madre con un hijo y un hermano extraño. Era una red. Un sistema que protegía su secreto con fuerza. Y que nadie iba a tocarlo con facilidad. Tuve que mudarme. Cambié de número. Dejé de trabajar como niñera. No por miedo, sino porque entendí algo terrible. Que a veces, incluso cuando haces lo correcto, nadie quiere que digas la verdad. Hasta hoy me pregunto qué habrá sido de Leo, si todavía lo ven los martes y jueves, si sigue escondiendo papeles bajo su colchón, si sigue encerrándose en el baño a llorar en silencio. Y no puedo evitar pensar que quizá, por haberme ido, le fallé, pero también sé que fui la única que intentó sacarlo de ahí. Y eso, por mínimo que parezca, tal vez algún día le sirva para entender que no todo el mundo se hizo de la vista gorda. Pasaron 3 meses desde la última vez que vi a Leo. No me buscó nadie más. El número de la familia Gálvez ya no aparecía en mis registros. Mi cuenta de Facebook fue hackeada una semana después de irme, igual que mi correo. Mis datos bancarios empezaron a tener movimientos sospechosos.
No pude probar que estaban detrás, pero el momento no era casualidad. Dormía mal. Soñaba con puertas cerradas, con la cara de Leo mirándome sin decir nada, con ese papel arrugado que encontré bajo su colchón. Una vez lo imprimí, en grande, y lo pegué detrás de mi puerta. Cuando viene el tío me duele. La impotencia se volvió parte de mi rutina. Mi hermana me insistía en dejarlo ir, seguir adelante, pero no podía. Algo en mí no cerraba. Lo que más me carcomía no era lo que ya sabía, sino lo que no sabía. Esa familia era poderosa, sí, pero ¿cuánta gente más había? ¿Quiénes protegían a Sergio y por qué? En enero, conseguí trabajo en una cafetería en la Roma Norte. Nada de cuidar niños, nada de casas ajenas. Era un empleo tranquilo. Me gustaba servir café, limpiar mesas. Nadie te preguntaba tu historia. Hasta que un día, a mitad del turno, entró una mujer que me pareció conocida. Llevaba lentes oscuros, un abrigo largo, parecía nerviosa. La reconocí cuando se quitó los lentes. Era la maestra de música de la primaria donde estudiaba Leo. Se llamaba Ana Paulina. La había visto solo una vez, cuando fui a recoger a Leo y ella lo saludó con un tono muy dulce. No pude evitar acercarme. «Disculpa, tú das clases en la escuela primaria Justo Sierra, ¿verdad?». Me miró sorprendida. «Sí». «¿Por?». Le expliqué quién era. Le dije que había sido la niñera de Leo. Su rostro cambió de inmediato. Bajó la voz. «¿Tú fuiste la que levantó la denuncia?». Asentí. Ella se mordió los labios. Miró hacia la calle, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. «Yo también lo sospeché», dijo. «No tienes idea de la cantidad de veces que vi cosas raras con ese niño. Pero los directivos no quisieron meterse. Uno de los supervisores está casado con una prima de Rebeca. Nadie se quiere meter». Me dejó sin palabras. «No estás sola, Mariana, pero esta ciudad tiene un problema muy grande con estos temas. Nadie quiere perder su trabajo por un niño ajeno». Le pregunté si podía hablar con alguien más que conociera el caso. Me pasó el número de una trabajadora social que había intentado levantar un informe interno en la SEP, pero que la terminaron moviendo de zona. «La sacaron del camino», me dijo. Esa noche la llamé. La señora se llamaba Josefina. Era mayor. Hablaba con firmeza, como quien ha visto mucho. «No me sorprende nada de lo que dices. Esos casos los callan rápido. Lo de Leo no es un caso aislado. Es un patrón». Le pedí que me explicara. «Hay familias que funcionan como redes. No todas lo hacen por dinero. A veces es más complejo. Poder, manipulación, historia familiar. Pero todas tienen algo en común. Controlan el entorno. Conocen a los maestros, a los médicos, incluso a los vecinos. Saben a quién comprar, a quién amenazar. Tú te cruzaste con una de esas».